En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, queridos hermanas y hermanos, a su programa Abba Padre Internacional, inicio de una nueva semana. Qué bueno es el Señor. El día de hoy celebramos pues el Día de la Juventud, gracias a que hoy es día de San Juan Bosco, este gran apóstol de la juventud. Felicidades a toda la familia salesiana. Yo también soy salesiano, estudié en uno de los centros salesianos y es un carisma hermoso y precioso que Dios le ha dado a su iglesia. Juan Bosco es un santo extraordinario. Alguna que otra vez les he comentado, por ejemplo, de los sueños que tuvo y algunos testimonios que hay de él muy extraordinarios. Así que alegrémonos y regocijémonos en este día por este gran santo, y a la vez también impulsor, o que creía que la juventud podía dar más, podía llegar a la santidad, y con su sistema preventivo, o formando esta congregación que tiene ramas. Están las hermanas religiosas y también los sacerdotes. Todos pues forman lo que es la familia salesiana. Las hijas de María Auxiliadora y los sacerdotes de Don Bosco, pues todos ellos forman esta gran congregación. Hoy estamos en su día, les felicitamos y te invito, vamos a iniciar este programa pues poniéndole en la mano del Santo Espíritu de Dios. Así que junto conmigo cierra tus ojos, concéntrate ahí donde sea que estés y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestra vida. Espíritu Santo, ven y llénanos de ti. Espíritu Santo, te necesitamos, te anhelamos. Queremos ser llenos de ti. Queremos que en el día de hoy tu presencia santa llene todo nuestro ser, nos empape, nos envuelva, nos limpie, nos guíe. Espíritu de Dios, aquí estamos, dispuestos y en tus manos. Lo rendimos todo ante ti, Señor, para que tú vengas y nos poseas, nos llenes de tu presencia santa, de tu amor, de tu misericordia. Espíritu de Dios, te necesitamos, te anhelamos, necesitamos que nos llenes de ti. Ven una vez más y llénanos de tu presencia santa. Espíritu de Dios, ven, ven, ven y no dejes de llenarnos, no dejes de utilizarnos, no dejes de iluminarnos con tu presencia santa. Bendito sea, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre por siempre. Te damos gracias, Señor. Te glorificamos y te exaltamos. A ti la gloria y el honor por siempre. Amén. Amén. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 5 versículos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Genesarenos. Apenas desembarcó, les salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo.
Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando, hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto le contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Una lectura extensa la de día de hoy. Hay muchas cosas que podríamos sacar de acá. Muchísimas, mis hermanos. No sé ni siquiera por dónde empezar. Vamos a ver cuál tomamos de esta para que nos ilumine, para que el Señor nos hable a través de ella. Quizás tocar estas cosas que suelen no tocarse, quizás en alguna homilía o reflexión, quizás con eso les ilumine un poquito más. Bonito es que nos está describiendo Marcos todo antes de darnos lo que pasa. O sea, él hace toda una introducción antes de irnos a ver qué es lo que iba a pasar. Nos ubica geográficamente a la otra orilla del mar, en la región de los Genesarenos, es el primer dato que nos da. Y nos dice que apenas se desembarca, sale un hombre de entre los sepulcros. Y entonces él habla de qué es lo que pasaba con este hombre. Era un hombre que estaba poseído por espíritu inmundo y que lo habían intentado atamarrar con cadenas y él las rompía. Uno dice: ¿cómo es posible eso? Pues sí, cuando una persona está poseída por el demonio, los demonios, tiene fuerza sobrenatural. O sea, cosas que humanamente no son posibles, y eso es un ejemplo de por qué está poseído. A veces hacen cosas que salen fuera de lo natural, como levitar, por ejemplo. En este caso también tener gran fuerza. Hay veces que lo intentan someter entre muchas personas y yo lo he visto, o sea, como si fueran muñequitos, los arrojan por el cielo. Una fuerza descomunal, pero no es porque ellos, sino por lo que el espíritu inmundo que está dentro de ellos. Y lo otro era que él también, decía, nadie tenía fuerza para dominarlo. Eso lo hemos visto, gente que ha estado en exorcismos o en oración de liberación, se ha topado con estas personas, con esta fuerza descomunal. Y pasaba el día y la noche en los sepulcros. A él le gustaba estar ahí y se hería y gritaba. Eso también lo hemos visto también. Muchas personas que han estado poseídas pues se hacen daño, se rompen los dientes, las uñas, se estrellan contra las paredes. A veces por eso hay que tenerlo en cuartos acolchados. Por eso muchas veces también piensan que es loco, porque a los locos también suelen a veces tener este tipo de reacciones, pero para eso está pues el discernimiento, saber cuándo es algo ya de la medicina o es algo espiritual. Se discierne para ver.
y él se postró. Es increíble cómo los demonios reconocían quién era que estaba ahí. Se postra ante él. Y lo curioso era que Jesús, ya de que lo vio, Jesús ya empezó a expulsarlo. Dice que él le decía: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y por eso era que le decían: te pido, no me atormentes, porque la fuerza y el poder de Jesús estaba empelándolo. Él sentía eso, que es lo que pasa también cuando se le hace los exorcismos o las acciones de liberación a la persona que está poseída o que tiene alguna obsesión o contaminación. Con la oración siente esa fuerza que le impela, que lo quiere sacar fuera. Esto es increíble como el poder de la oración. Y él le pregunta: ¿cómo te llamas? Eso también lo suelen hacer los exorcistas en esos momentos, en esas sesiones, les suelen preguntar. Solo los exorcistas suelen hacer eso, preguntarle al demonio quién es o su nombre. Y luego le pidió que no lo arrojara de esa comarca, le pide que lo mandara a los cerdos. Y con eso pues le jugó una jugarreta a Jesús, porque por eso Jesús ya no pudo seguir ahí en esa comarca, ya que los que estaban ahí pensaron más en el dinero perdido que en Jesús, que en el milagro que había pasado ahí. Y ellos lo que se llenaron fue de miedo y también se molestaron, porque fueron 2000 cerdos, no fue uno ni dos, hablando de 2000 que se arrojaron por el acantilado. Perdieron prácticamente todas sus ganancias y ellos entonces le piden a Jesús que se vaya. Eso es una pena que pensaran más en lo económico que en la gracia de Dios que estaba ahí con ellos, el Hijo de Dios. Y él deja a esta persona que ha estado posesa que se quede ahí para que él proclame ahí la maravilla de Dios, la misericordia que Dios ha tenido con él. Espero que te haya dado luz en esta lectura del día de hoy. Muchas otras cosas más podríamos haber sacado, pero creo que con esto lleno quizá esas lagunas y dudas que quizá estaban en tu corazón. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 31 de enero la iglesia celebra el día de San Juan Bosco. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. San Juan Bosco nació en Castelnuovo, Italia, bastante al norte de Roma. Su padre Francisco, un sencillo campesino, murió cuando Juanito apenas tenía 2 años y medio. La madre, Margarita, analfabeta y muy pobre, tuvo que encargarse ella sola de levantar a sus 2 pequeños hijos, Juan y José, y al hermanastro Antonio, hijo de un primer matrimonio de Francisco, y cuidar además de la anciana suegra, paralizada en una silla. Mamá Margarita resultó ser una gran educadora. En casa tenía que aguantar hambre y faltaban muchas cosas materiales, pero había mucho amor y una gran religiosidad. Cada madrugada se rezaba el rosario y Juanito Bosco, ya a los 6 años, lo sabía entonar muy bien. Cada noche se leía la vida de un santo y una página de alguna publicación que hablara de las misiones de los misioneros. Los niños crecieron amando y reverenciando grandemente al buen Dios. Cuando los campos estaban floreciendo
o las noches eran muy estrelladas o llovía suavemente, mamá Margarita les decía: miren qué bueno y generoso es nuestro Padre Dios. Cuando hacía tormenta y estrellaban truenos y deslumbraban los relámpagos o caían fuertes granizadas o zumbaba el huracán, la mamá les recordaba: qué poderoso es nuestro Dios. No lo disgustemos nunca, porque puede estallar de pronto su ira contra nosotros. Juanito Bosco deseaba mucho estudiar, pero en la verdad no existían escuelas y no había dinero para ir al pueblo a estudiar. Un tío campesino le enseñó a leer, y el niño Bosco empleaba todas las horas libres que le dejaban los trabajos del campo en leer y aprender el catecismo y la historia sagrada. A los 9 años tiene Juanito Bosco el primero de sus 159 sueños proféticos. Se le aparece nuestro Señor junto a la Virgen María y le presenta un montón de fieras que luego se convierten en corderos. Luego le muestra una multitud de jóvenes y le dicen: este será tu oficio, cambiar jóvenes tan difíciles como fieras en buenos cristianos tan dóciles como corderitos. A Juan Bosco, sus estudios le cuestan verdaderos sacrificios, no porque no tuviera cualidades, pues poseía una memoria prodigiosa que le permitía recordar todo lo que leía y escuchaba, sino porque su pobreza era total. Tuvo que pedir limosna entre los vecinos para poder asistir al colegio. Nunca supo lo que fue comprar libros nuevos o estrenar vestido. Todo era de segunda mano, pero esta pobreza lo hará enormemente comprensivo más tarde con los jóvenes pobres, carente de medios económicos para poder estudiar, y lo llevará a dedicar toda su vida a procurar facilidades de estudio para los niños más necesitados. Sus 3 grandes amores serán siempre Jesús sacramentado, María Auxiliadora y el Sumo Pontífice. De ellos hablaba continuamente y lograba entusiasmar a sus discípulos de manera tan admirable por esos 3 grandes valores de catolicismo: Jesús en la Sagrada Eucaristía, la Virgen Santísima y el Santo Padre, el Papa. Su don de hacer milagros es un caso excepcional. Para su canonización se presentaron 650 milagros obrados por él, narrados con juramentos como testigos presenciales, y después de muerto ha obtenido milagros portentosos a favor de sus devotos. Él decía y repetía: yo no hago milagros, solamente rezo y hago que invoquen con fe a María Auxiliadora, y ella va donde su Hijo, y Cristo Jesús es el que obra maravillas. Su interés por la salvación de la juventud, el entusiasmo de San Juan Bosco por la juventud es más único que raro. Desde su infancia ejerce una influencia muy notoria entre sus compañeros. Niños que se hacían amigos de Juanito Bosco se hacían mejores, y después, durante los 47 años de su sacerdocio, parece que no vive sino para la juventud. Se gana de tal manera el cariño de los jóvenes que es difícil encontrar en toda la historia de la humanidad, después de Jesús, un educador que haya sido tan amado como Don Bosco. Los jóvenes llegaban hasta a pelearse unos con otros, afirmando cada uno que a él lo amaba el santo más que a los demás. En su trato era puro como un ángel, pero extraordinariamente afectuoso. Todos se daban cuenta de que su preocupación era salvar el alma de cada uno de sus discípulos, y para lograr esto estaba resuelto a cualquier sacrificio, por grande que fuera. Otra cualidad impresionante fue su alegría. Los muchachos de la calle lo llamaban: ese es el padre que siempre está alegre, el padre de los cuentos bonitos. Su sonrisa era de siempre, nadie lo encontraba jamás de mal humor y nunca se le escuchaba una palabra dura o humillante. Hablar con él la primera vez era quedar ya de amigo suyo para toda la vida. Si hablamos de un don especial, era el don del consejo. El Espíritu Santo le concedió a Don Bosco la gracia de que sus palabras hicieran enorme bien a los que lo escuchaban. Durante casi 50 años pidió cada día a Dios la eficacia de la palabra y obtuvo este favor de manera extraordinaria. Un consejo suyo cambiaba a las personas y lo que decía eran cosas ordinarias. Con 3 monedas empezó un templo que costaba 300 millones y solo en 4 años lo logró levantar. Le agradaba repetir: cada ladrillo de este templo es un milagro de María Auxiliadora. Con algunos de los muchachos pobres que iba educando, logró fundar una comunidad para educar a la juventud.
Con algunos de los muchachos pobres que iba educando, logró fundar una comunidad para educar a la juventud pobre. A sus religiosos les puso el nombre de Salesianos, en honor del santo más amable que ha existido después de Jesucristo, San Francisco de Sales. Es que necesitaba que sus educadores imitaran a este amable santo en tratar bien a los destinatarios. Los salesianos son ahora 17.000 en 150 países, con más de 1.300 colegios y 300 parroquias. También fundó San Juan Bosco a las Hermanas Salesianas, hijas de María Auxiliadora, las cuales son más de 16.000 en 75 países y se dedican a educar a la juventud pobre. Una labor queridísima por Don Bosco fue siempre la difusión de las buenas lecturas. Él mismo escribió más de 40 libros y uno de ellos, el que se titula El joven instruido, alcanzó durante la vida de su autor más de 50 ediciones y llegó al 1.000.000 de ejemplares, lo cual era mucho para el siglo pasado, cuando la imprenta no estaba tan desarrollada como ahora. Él decía que Dios lo había enviado al mundo para educar a los jóvenes pobres y para propagar buenos libros. Sus salesianos tienen ahora en el mundo 65 imprentas y publican millones de libros religiosos a precios módicos para el pueblo. Los escritos de San Juan Bosco agradan mucho a la gente porque son sumamente sencillos y fáciles de entender. El santo repetía: propagad buenos libros, solo en el cielo sabrán el gran bien que produce una lectura. Un libro muy famoso es Los sueños de Don Bosco. Este santo también fue un perpetuo limosnero a favor de los pobres. Le costaba mucho sacrificio salir a pedir, pero los pobres aguantaban hambre y los niños desamparados necesitaban ayuda para sus estudios, y por eso salía cotidianamente a buscar personas acomodadas para pedirle sus ayudas económicas y se las daba en grandes cantidades. Al final de su vida tenía más de 100.000 niños pobres educándolos en unas obras de beneficencia. La Virgen María le dijo en un sueño: por 2 graves faltas se pierden muchos creyentes, por pecados de impureza y por no ayudar generosamente a los necesitados. Otra gran obra de San Juan Bosco fue su trabajo por las vocaciones sacerdotales. Al final de su vida hizo cuentas y llegó a constatar que 6.000 de sus discípulos se hicieron sacerdotes. Es una cifra difícil de igualar en la vida de un apóstol. Ojalá Dios nos concediera poder imitarlo en el apostolado de conseguir vocaciones y ayudar a quienes manifiestan deseo de dedicarse al apostolado. Sus últimas recomendaciones fueron: propagad la devoción a Jesús sacramentado y a María Auxiliadora, y verán lo que los milagros ayudan mucho a los niños pobres, a los enfermos, a los ancianos y a la gente más necesitada, y conseguirán enormes bendiciones y ayuda de Dios. Los espero a todos en el paraíso. Sus últimas palabras en la noche anterior, el día de su muerte, fueron: Jesús, María, mañana, mañana. Murió en la madrugada del 31 de enero del 1888. Ese mismo día, junto a su cadáver, se obraron prodigios y curaciones. Durante 3 días la ciudad de Turín desfiló ante su cadáver. A su entierro asistieron muchos obispos, 300 sacerdotes y 3.000 fieles. Ojalá podamos leer la autobiografía de San Juan Bosco. Es impresionante. Es por eso que hoy es el día de San Juan Bosco. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, cuántas cosas tenemos hoy que aprender de San Juan Bosco. Sin embargo, quiero invitarte, hermano, hermana, que lo primero que debemos empezar a imitar en este día es el amor por los niños pobres. ¿Cuántos niños están sufriendo, que tienen hambre, que no tienen ropa, que aún no tienen acceso a la educación y que si tienen acceso a la educación no tienen acceso a las comidas principales? Te aseguro que en tu comunidad hay alguien que tiene un niño que hoy no ha comido, que no ha desayunado y que tampoco sabe si va a cenar. Por eso, ayúdalos. Busca niños y ayúdalos, apóyalos para que aprendan a leer, a escribir, para que puedan tener acceso a la educación, a vestirse, a poder ser felices. Hermanos y hermanas, tenemos que procurar que nuestros hijos lean lecturas espirituales, que nuestros hijos aprendan el rosario, que nuestros hijos vayan a la Santa Misa.
para que amen al Señor, para que amen a María y para que lleguen a la santidad. Ojalá que tú y yo, hermanos y hermanas, imitando hoy la vida de San Juan Bosco, podamos permitir al Espíritu Santo que encienda en nuestro corazón la llama viva del amor por Jesús y que podamos, hermanos y hermanas, motivar a otros para que se acerquen al amor de los amores, porque el amor de los amores, como dice la Madre Teresa, no es amado. Hoy procura imitar a San Juan Bosco, amar a María, amar a Jesús, amar al Papa, amar a la Iglesia, amar a los jóvenes y desgastarte para que ellos también puedan tener lo que hoy tú tienes. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Bendiciones, hermanos y hermanas. Aquí estamos compartiendo con esta gran familia de Abba Padre Internacional. Su hermana Yudelki Sánchez. Me alegro en el Señor de tener esta oportunidad de hablar a toda Latinoamérica, a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. Qué maravilloso es el Señor. Doy todo honor y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que en este preciso momento me concede este espacio de fe para dar testimonio de lo que Él ha puesto en mi corazón, para compartir con todos ustedes. Hoy vamos a compartir un tema que se titula Pasemos al otro lado. Dile a la persona que está a tu lado que ha llegado el momento. Pasemos al otro lado. Y para desarrollar este tema nos vamos a leer el libro del evangelista San Marcos en su capítulo 4, en los versos del 35 al 41. Te invito a buscar tu Biblia y nos acompañe en esta lectura. Este día, al atardecer, Jesús les dijo: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca. Como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca, y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué están con tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Pasemos al otro lado. Así titulamos la prédica que vamos a compartir en este momento, y te invito de una manera especial a que prestes atención, porque Jesús de Nazaret va a hablar a tu corazón. Es necesario que esta sierva disminuya y que Él crezca, que la presencia viva del Espíritu del Señor traspase los dispositivos, traspase las plataformas, y que la gloria de Dios se manifieste en tu casa. Porque hoy el Señor dice: pasemos al otro lado. Todo lo que estaba detenido, todo aquello que durante mucho tiempo estuvo obstaculizado en tu vida, todo aquello que se convirtió en barreras en tu vida y que te impedía avanzar hacia adelante para alcanzar la meta que Cristo ha predestinado para ti.
Hoy, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús te digo, ha llegado la hora. Pasemos al otro lado. Y de modo introductorio, basándome en esta enseñanza que nos hace el evangelista San Marco, vemos que en este capítulo 4, en sus inicios, en el capítulo 1 y siguiente, antes de llegar al texto en el cual te he leído, cuando se refiere el evangelista, este día al atardecer Jesús le dice, pasemos a la otra orilla. En esta introducción el evangelista se refiere a que Jesús había finalizado toda una jornada de enseñanza. Jesús, como maestro, estaba enseñando sobre la barca a los judíos y a todos los hermanos que se acercaban, que venían de diferentes aldeas y lugares pertenecientes a Jerusalén. Y la muchedumbre les seguía porque Jesús les sanaba, Jesús les daba de comer, Jesús les liberaba de todas las ataduras que yacían sobre ellos. Y cada día las enseñanzas eran más numerosas. Y es por esto que una vez terminada esta travesía de enseñanza, Jesús como maestro, ya inspirado y guiado por el Espíritu de Dios que habitaba en él, ya el Padre le había asignado otra misión. Por tanto, Jesús debía de moverse hacia la otra orilla. Y humanamente esto requería que tenían que utilizar los recursos, o sea, la barca, que en este enfoque es un recurso humano, para pasar al otro lado. Pero ¿dónde está la enseñanza, hermanos y hermanas, en esta primera travesía introduciendo este evangelio? Vemos que en el capítulo 36 el evangelista San Marco nos dice que Jesús manda a despedir a todas las personas. Era necesario finalizar esa tarea de enseñanza para continuar con lo que venía, con aquello que se avecinaba. Sin embargo, continúa diciendo el verso 36, y iban con él otras barcas. Otras barcas iban con él que seguían a Jesús para continuar con este camino de enseñanza, de seguir a Jesús el Maestro. Es muy parecido a los que participamos de grupos de oración y muchos hermanos que participan de la escuela de formación de servidores u otros que están estudiando en la escuela de teología para formarse, para ser cristiano, formarse en una vida de fe y llevar a cabo todo lo que la palabra de Dios nos enseña. La iglesia nos enseña en toda su historia milenaria, específicamente los padres de la iglesia, San Ambrosio, San Agustín, basándose en este pasaje bíblico, que en esta enseñanza de que pasemos al otro lado, los padres de la iglesia nos enseñan que Jesús nos refiere específicamente en este episodio que nos relata San Marco, que Jesús es 100% hombre, que es perfectamente una divinidad humana, pero también una divinidad divina. Al montarse y subirse a la barca, Jesús entra en un profundo descanso, porque vemos que en el verso 37 nos dice que en esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, que ya se anegaba sobre ello, pero él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Jesús aquí, el evangelista, no se refiere a que él estaba durmiendo como una manera simbólica para describir lo que acontece en el texto, no. Esto nos enseña, hermanos y hermanas, la perfección humana de la divinidad de Jesús. Él estaba agotado. Recordemos que en el inicio del capítulo 4 nos relata el evangelista de toda esa jornada de evangelización, de enseñanza de Jesús, curando a tantos enfermos. Humanamente estaba cansado. Él no se estaba haciendo el dormido, pero él se introdujo en lo humano en este descanso, porque él ya conociendo lo que más adelante va a suceder, Jesús duerme porque Jesús confía plenamente en su Padre. Y esto aquí voy a interferir una parte de lo que es nuestras emociones para explicar lo que es la conciencia del desarrollo humano de las personas. Muchos de nosotros
no podemos adquirir o llevar a cabo un descanso porque tenemos múltiples preocupaciones, porque llevamos al sueño, a la cama o a un momento de reposo esas preocupaciones, esas situaciones económicas, esos problemas, esas tantas dificultades que nos afectan en el día a día. Sin embargo, en Jesús vemos que es totalmente diferente. Jesús duerme y descansa porque Él confía plenamente en la palabra de su Padre. Y más adelante nos dice en el capítulo 4 ya, pero en el verso 39, que los discípulos gritan porque en medio de esta travesía el mar empieza a encreparse y las olas empiezan a salirse de su lugar. Vemos un fenómeno natural que empieza a invadir a los discípulos. Qué maravilloso es el Señor, que aún en medio, quiero que prestes atención, de un oficio que era ya aprendido en la vida de los discípulos, porque casi todos eran pescadores y tenían este oficio aprendido, tenían experiencia de cómo manejarse si en medio de la pesca les acontecía una tormenta o se le presentaban dificultades en el mar. Era parte de su vida cotidiana y esto no era algo fuera de lo común para ellos. Ellos, por su profesión de pescadores, ellos sabían humanamente, o sea, debían saber cómo manejarse en medio de esta tempestad. Pero esto no es lo que relata el evangelista. Esto no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Vemos que aún en aquellas actividades o acciones que humanamente creemos ser entendidos, nos creemos que tenemos la capacidad de manejar esa situación, vemos que aquí se cae totalmente en la vida de los discípulos. Porque aún siendo buenos pescadores, aún teniendo experiencia en el mar, ellos se asustan. Ahí entra lo que es la parte humana, la esencia del hombre. Empiezan a preocuparse. Y todo aquello, hermanos y hermanas, que habían experimentado con Jesús, todas esas enseñanzas, haber visto a Jesús hacer tantos milagros en nombre de Dios, de ser testigo de una manera literal tan cercana, de ver a ese Cristo que está con ellos sobre la barca que se hunde. Pero ellos inmediatamente olvidan todas esas hazañas. Y esto es parte de la miseria del ser humano, que olvidamos al instante de nosotros experimentar una prueba, olvidamos toda la grandeza, todo lo hermoso que la palabra de Dios nos revela, ya sea a través de la Santa Eucaristía, cuando experimentamos ese acontecimiento tan grande que por el don del Espíritu Santo, ese cuerpo y ese cáliz son transformados en esa manifestación de liberación, de amor, ese milagro de amor de Cristo darse a la humanidad. Pero también cuando participamos de un seminario de vida en el Espíritu, o de un retiro, o de una actividad en nuestros grupos de oración, todas esas experiencias de fe, hermano, rápidamente la olvidamos cuando nos llegan las dificultades. ¿Cómo tan rápido los discípulos olvidan todo lo que Jesús es capaz de hacer por el hecho de que están en la barca y llega esta situación de tormenta? Vemos cómo se describe una fuerte borrasca. En otra versión dice una fuerte tormenta irrumpe la barca y las olas yacen dentro de la barca de una manera tan fuerte que la barca empieza a hundirse. Y al ver esto ya de una manera peligrosa, los discípulos empiezan a gritar: Maestro, Maestro. Pero no es un grito de esperanza, no, hermano, es un grito de terror. Grito de esperanza, te puedo dar un ejemplo, es el grito que ejerce el ciego Bartimeo. Porque el ciego Bartimeo empieza a gritar cuando escucha en el bullicio de las personas que trasvasaban aquel lugar camino hacia Jericó. Él escucha que Jesús de Nazaret está pasando por allí.
Y él empieza a gritar para que Jesús le escuchara. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y este grito lo hace 3 veces, pero un grito de fe. Es un grito de escucha que sale desde dentro de su alma. Porque él, estando consciente de que Jesús tiene el poder y la gloria para sanarlo de aquella ceguera. Sin embargo, el grito que ejercen los discípulos sobre la barca ante el acontecimiento de la tormenta es el grito de la desesperación ante un hombre y una mujer que olvida de lo que nuestro Dios es capaz de hacer. Es aquel hombre que aún viendo a Cristo manifestarse con obras y prodigios, pero olvidamos, hermano, se nos olvida en medio de la dificultad, en medio de esa prueba o en medio de cualquier adversidad que estemos pasando. Olvidamos humanamente que ese Cristo que está en la barca con nosotros, que ese Cristo que está contigo, porque recuerda, hermano, tú eres templo donde habita el Espíritu del Señor. Y aunque estés enfermo, aunque actualmente te hayan dado un diagnóstico que tienes cáncer sin importar el grado, aunque estés pasando una prueba económica totalmente difícil y te vayan a despojar de tus bienes, Jesús de Nazaret está contigo sobre la barca. Porque en este momento tu templo, tu casa, tú eres la barca donde está el Espíritu del Señor. No temas, hijo de Jacob. Nosotros somos esa delegación, esa generación presente de ese pueblo de Dios. Y es por ello que te invito, por el poder que tiene esta palabra, no temas, hermano. Y si vas a gritar en medio de ese cáncer, en medio de esa tribulación, tú que me estás escuchando por primera vez en Abba Padre, a ti que te enviaron el link y que estás conectado con nosotros, tú que tienes ese diagnóstico de esa enfermedad catastrófica, hoy el Señor te dice, no temas, no grites con desesperación, no te desesperes en medio de ese proceso, porque aunque las olas día tras día aumenten la intensidad y se figure que te vayas a hundir, que te va a afectar aquel fenómeno natural, Jesús de Nazaret está sobre tu barca. Y Él, que es fiel, no va a permitir que tú te hundas, hermano, hermana. Él no lo va a permitir. Jesús calma la tempestad en la barca de sus discípulos, porque esta era la segunda parte de esta gran enseñanza que ya Jesús venía manifestando con ellos. El proceso, la experiencia de la tormenta era necesario, hermano. ¿O acaso crees que porque has dado el paso de seguir a Jesús, las pruebas y las dificultades no te van a seguir? ¿Acaso crees que porque has iniciado en la escuela de formación de servidores o porque ya hayas dado inicio a formar parte de un grupo de oración, ya te has bautizado, ya tienes los sacramentos de iniciación para llevar a cabo una vida de fe y estás participando de las celebraciones eucarísticas, no solo los domingos, sino cuantas veces te es posible? ¿Acaso crees que por todo esto la tormenta no te va a perseguir? Todo lo contrario, hermano. Todo lo contrario, hermana. Después de haber adquirido esa enseñanza y escuchar la palabra de Dios, entonces viene la tormenta a sellar, a confirmar que esas palabras que se nos han anunciado, que esas palabras que hemos escuchado con amor y en ese momento que se nos fueron predicadas, esa es la misma palabra en el nombre del Señor, que cuando se aproxime la tormenta, que cuando las olas irrumpan tu camino de fe y te quieran abatir y robarte la gracia, con el don de esa misma palabra, que tu hermana, tu hermano te vas a levantar. Tú te vas a levantar en el nombre del Señor, porque escrito está, dice la palabra de Dios, que el enemigo no tiene parte en nuestras vidas. Y como exclamó el profeta Isaías, si estás pasando un proceso de enfermedad, que por su sangre y por sus llagas somos curados y sanados. El mismo San Pedro
en su primera carta, capítulo 5, los versos 8 y 9 nos dice: sed fuerte y resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Porque en este fenómeno de que el mar se encrespa, que las olas se enfurecen y salen de su lugar, vemos un fenómeno de ataque. Pero no es exclusivo que sea el enemigo, pero sí se puede situar en las diferentes áreas de tu vida donde estés siendo atacado, donde tú te sientas que ya no puedes más, que con tu propia fuerza tú no puedes enfrentar ese fenómeno natural o sobrenatural que te esté atacando. Si en este momento estás pasando lo que es una experiencia de que tú requieres una liberación espiritual, no importa el fenómeno, no importa la circunstancia, lo que importa, hermano y hermana, es que Cristo Jesús está en tu barca. Y que el grito que a partir de hoy tú y yo vamos a entonar es un grito de esperanza. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Que así como explica la travesía del Evangelio, que todas esas palabras que se nos han predicado, que todas esas experiencias durante este caminar de nuestra vida de fe hemos vivido y estamos conscientes de que Jesús tiene poder. Este es el momento de que tú y yo lo llevemos a la práctica. Y esto es lo que significa pasemos al otro lado. Que una vez alimentados de la palabra, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo, vamos a continuar a llegar al propósito de Dios. El otro lado representa la meta, el propósito, el camino, lo que Dios tiene reservado para ti. Es un propósito diferente en cada persona. Dios quiere hacer cosas grandes. Y antes de orar quiero leerte este pasaje bíblico en el nombre del Señor. Cito 1 Corintios en su capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. San Pablo se refiere en este pasaje que si tú estás pasando una tormenta o una situación difícil, es porque ya Dios te ha capacitado. Ya Dios te ha preparado para que tú pases esta prueba. Y tú vas a llegar al otro lado porque el Espíritu del Señor está sobre ti. Vamos a orar en este momento, hermano. Yo te invito a cerrar tus ojos. La oración es una expresión voluntaria, es una decisión, es una necesidad. Vamos a hablar con nuestro Dios. Vamos a dirigirnos al Dios que calma el viento, que calma la tempestad. Al Dios que sana el cáncer, que sana el SIDA. Al Dios que levanta a los hermanos que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos a causa del COVID. Al Dios de lo imposible que se hace presente en este momento. Amadísimo Padre, clamamos a ti en este preciso momento. Tú eres un Dios de amor. Tú eres un Dios de misericordia. Te presento a todo este pueblo que está conectado con Abba Padre Internacional. Espíritu Santo de Dios, ven a fortalecer nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, a aumentar nuestra fe. Enséñanos a clamar, pero con un clamor que salga desde nuestro corazón. Que este pueblo de Dios no grite como aquel que no tiene esperanza. Sin importar la circunstancia que cada uno está pasando en este momento, que puedan alabar y glorificar el nombre de Jesús. Que puedan decir: así dice el Señor, que todo aquel que me invoca, yo lo escucho, y todo aquel que toca, Él le abre. Pues en este momento clama a Jesús de Nazaret. Clámale a Jesús por ese familiar que tienes que estar hospitalizado. Clama a Jesús, tú que estás enfermo, tú que estás abatido, tú que ya no puedes más. Clama a Jesús, tú que llevas noches sin poder conciliar el sueño, porque Él te dará descanso, bendito sea su nombre.
y pido a la fuerza del Espíritu de Dios que te toque. Toca a tu pueblo, Espíritu Santo. Llena cada casa, cada familia, cada habitación, aún las personas que transitan en sus vehículos, Señor, y que nos escuchan en este momento. Que ese rocío de agua pura se manifieste en cada nación, en cada país que está conectado con nosotros. Y que la gloria de Dios sea evidente, así como se manifestó al Jesús despertar y decir al mar, cállate, enmudece. En el nombre poderoso de Jesús, que toda tormenta que esté atormentando a tu pueblo, Señor, sea enmudecida, detenida por el poder de la sangre de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú te estás paseando por cada familia. Gracias, Espíritu Santo, porque tu amor no tiene límite. Gracias, Espíritu Santo, porque en este preciso momento tú estás deteniendo esa tormenta que está atormentando a esa persona, Señor, que quiere hasta quitarse su vida. Esas voces malignas, Señor, que hablan a esa hija tuya, queden ensordecidas, enmudecidas en este preciso momento, en el nombre poderoso de Jesús. Y que todo honor y toda la gloria sean para ti, Señor. Bendice a este pueblo. Bendice, Señor, a tantos enfermos de COVID-19. Y si es, Señor, tu voluntad, da la orden, Señor, para que este virus cese y sea eliminado de la tierra. Escucha, Señor, el clamor de la iglesia, de tantos hombres y mujeres que te sirven, que te son fiel, que viven para ti y que oran por el fin de esta pandemia. Ten compasión de nosotros. Perdona nuestros pecados y que, guiados por el Espíritu Santo y por esta presencia de amor que estamos experimentando en este momento, seamos llenos de ti, nuestra fe sea aumentada y que veamos tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. No tenemos más tiempo, damos gracias a Dios por esta oportunidad. Te invito, hermano y hermana, a seguir en sintonía con tu programa Abba Padre Internacional. Hasta la próxima. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero mañana tenemos otra vez su programa Abba Padre Internacional, así que no te lo pierdas. Espero que el día de hoy el Señor haya hablado a tu corazón. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale a la campanita para que te notifique cada vez que subamos un video nuevo. Recuerda que este programa, que está compuesto por segmentos, en YouTube están cada segmento por separado. O sea que si te gustó la reflexión, puedes ir a ver la reflexión solamente o compartir la reflexión solamente. Si te gusta la prédica que se hace, el tema que se da, lo puedes ver. O cualquiera uno de los segmentos siempre estarán de manera separada para que lo puedas ver en YouTube. También siguen en nuestras redes sociales como Abba Padre Internacional. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Bendiciones para cada uno de ustedes. Permite que por los medios
se escucha.